Hola, ¿cómo están a todos nuestros seguidores? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa, el Foro del Sistema Reiki Sean. Tenemos un invitado muy especial. Voy a presentarlo para que conozcan quién es. Y el tema que nos va a ocupar el día de hoy es salud y entorno saludable. Es un tema muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que muchos de los factores que están alrededor de nosotros son los que son coadyuvantes para la circunstancia de enfermedades y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué lo que yo estoy dando? ¿Por qué voy al médico? ¿Por qué voy con el que trabaja terapias complementarias y no me hace? Bueno, vamos a platicar sobre todos esos aspectos. Pero antes de darle la palabra a nuestro invitado, lo voy a presentar. Él es el doctor Luis Ricardo Farfán Mendoza. Él es médico cirujano, hematólogo y patólogo clínico. Él es originario de la ciudad de Irapuato, donde yo estoy. Sus estudios profesionales y de posgrado los realizó en la Ciudad de México, en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Hospital General de la Ciudad de México, y ha sido durante muchísimos años catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Quetzalcóatl, en muchos ámbitos del aspecto médico. Durante mucho tiempo fue profesor de la Universidad de Guanajuato, que ahora tiene pues precisamente una jubilación de esta universidad, pero también trabajó como profesor en la Universidad del Ejército, en la Universidad de la Fuerza Aérea Mexicana, y bueno, tiene un currículum muy amplio, además de una serie de textos de estudio, de análisis, de investigación, no solamente en el ámbito académico, sino en las instituciones más importantes de salud de nuestro país, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Farfán, muchas gracias por estar ahora con nosotros en este programa que pues esperemos tenga muchos visitantes y le agradecemos su participación, doctor. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Aguilera. Es un honor que me hayas invitado a tan distinguido foro. He estado viendo, escuchando las últimas pláticas que ha subido y definitivamente me parece maravilloso lo que están haciendo porque es permitir a la gente observar un mismo problema desde distintos ángulos. Me recuerda a mi señor padre que decía que en esta vida nada es verdad y nada es mentira, todo depende a través del cristal por el que se mira. Y entonces hay cosas que cuando somos demasiado cerrados y no queremos abrirnos a escuchar siquiera otros puntos de vista, nos estamos perdiendo de cosas muy interesantes y a veces que nos pueden ser de gran utilidad. Así es, Entonces, doctor. Pues déjeme platicarle que para mí es un honor. No somos tan retirados de la edad, el doctor y yo. Él fue mi profesor en prepa, así es que se pueden imaginar desde cuándo nos conocemos, de hace muchos años. Y sé que es una persona con un vasto conocimiento en el ámbito profesional. Y vamos a platicar precisamente, como les comentaba en la introducción, de lo que es precisamente el entorno saludable y la salud. Ese entorno forma parte de la cotidianidad de las personas. Nosotros vivimos en ese entorno, lo sentimos de nosotros, en nuestra área de trabajo, con nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestras escuelas, nuestra clínica de terapias complementarias, hablamos de todo lo que nosotros hacemos, nos llenamos de valores, de aspectos culturales, de económicos, y como para nosotros es tan cotidiano el medio donde nosotros nos desarrollamos, que no lo tomamos en cuenta y decimos, bueno, vamos a atender a fulanito, a Pepito, a Lolita, y vamos a tratar con medicina convencional, científica, o medicina complementaria o alternativa. Y resulta que nuestro paciente, nuestro receptor, en el caso muy particular del Reiki, pues no se alivia y siempre regresa con el mismo problema. Precisamente es hablar de qué es lo que nos está afectando alrededor de nosotros, que es muy significativo que lo conozcamos para que lo tengamos de relación, no solamente en el ámbito físico. Por ejemplo, a veces pasan los cables de electricidad arriba de nuestras casas
y no le damos importancia. A veces estamos todo el día enojados como parte de, nuestro trabajo y tampoco le damos importancia. Entonces vamos a platicar con el doctor de todos estos aspectos desde el punto de vista médico, vamos a intercambiar algunas acciones desde el punto de vista psicológico y de relaciones humanas para tener la información completa. Adelante, doctor. ¿Qué es esto del entorno saludable? ¿Qué es esto de lo que tenemos que cuidar? No es lo mismo, por ejemplo, para un japonés las enfermedades, obviamente, que para un colombiano, que para un mexicano, porque nuestros entornos son diferentes. ¿Pudiera platicarnos de eso, doctor? Claro que sí. Y además hay que decir algo importante, el entorno es dinámico, el entorno no es estático, el entorno está cambiando y lo que ahorita puede ser de una forma, en un futuro cambia y ese cambio puede repercutir en nuestra salud. Pondremos un ejemplo. Hace unos 15 o 20 años, podríamos decir que en Irapuato, Guanajuato, nunca veríamos un paludismo o un dengue autóctono. Podrían llegarnos de gente que fue a viajar a las zonas endémicas, o sea, donde normalmente existen estas enfermedades, contagiarse allá y venir. Pero esa persona aquí no contagiaría a nadie. ¿Por qué? Porque nuestro entorno no era adecuado para la sobrevivencia de los artrópodos, de los mosquitos transmisores de estas enfermedades. Y de ellos, pues resulta que el Aedes aegypti, el mosco Aedes aegypti, el de las patitas acintadas, resulta que nuestro entorno ha cambiado con respecto a temperatura, presión atmosférica, etcétera, y ya puede vivir aquí. De hecho, si ustedes se ponen a matar moscos, yo los invito a que cuenten de cada 100 moscos que maten, cuántos tienen las patitas acintadas y van a ver que pues es variable y en algunas épocas serán más, en otras menos, pero ya tenemos Aedes aegypti, ya tenemos dengue propio, ya tenemos Zika, chikungunya, en fin. ¿Qué pasó? ¿Cambió algo en nuestro entorno? Cambió mucho, porque fue una cadena de eventos que cambiaron y terminaron haciendo endémico, o sea, que existe en forma natural, un grupo de enfermedades que antes no existían en nuestro entorno local porque la gente encargado de transmitir la enfermedad no podía sobrevivir en este entorno. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo de un cambio dinámico del entorno que a su vez favorece una cadena de eventos que nos traen otras situaciones. Eso es en el ambiente de la patología o de la transmisión de... Pero hay otros ambientes, el entorno, doctor, el trabajo, por ejemplo. Ah, claro. O que la persona está... Yo no fumo, pero al lado tengo una serie de fumadores y entonces resulta que tengo problemas de enfisema o tengo problemas de posible cáncer. Oye, pero pues yo nunca he fumado. ¿Qué pasa con todo esto, doctor? Bueno, ya eres fumador pasivo desde el momento que estás rodeado de fumadores, ¿verdad? Mira, hay cosas tan sencillas como ahorita con la pandemia, el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Cuánto se discutió sobre su utilidad, su no utilidad, cuándo sí, cuándo no? Y yo me pregunto a estas alturas del partido, el que la gente traiga el mismo cubrebocas toda la semana, ¿le estará resultando protector o a lo mejor lo está causando ya un problema? En fin, los entornos o el entorno lo podemos analizar desde varios componentes, porque todo lo que nos rodea es entorno. Desde la temperatura, las compañías, la comodidad del lugar donde estamos, los horarios de alimentos. Si yo estoy acostumbrado a hacer 5 alimentos al día, porque así me lo indicó mi nutriólogo y gracias a eso, paradójicamente, bajé de peso y llego a un lugar donde no, solamente se van a dar 3 alimentos al día, eso es algo del entorno y me va a perjudicar quizá haciéndome ganar peso nuevamente. Las relaciones humanas forman parte importantísimo de nuestro entorno.
Y si yo estoy rodeado de gente con la que soy empático, pues voy a liberar endorfinas favorables, se va a mejorar, el ambiente en el que estamos va a ser muy favorable para ser productivos, alegres, más sanos. Si tenemos un ambiente de relaciones humanas eh, donde hay gente antagónica o gente tóxica que le llamamos, pues el simple hecho de estarme cuidando de no poder decir tal o cual cosa porque se va a interpretar, bueno, me ha llegado a pasar cuando lamentablemente en la vida de nosotros los médicos a veces no elegimos el equipo de trabajo en las instituciones, te tocó tal turno en tal lugar y te topas ahí con gente que puede ser empática o puede no serla. Y yo recuerdo que estaba joven, era residente de primer año, segundo año, y me di cuenta de que la jefa de enfermeras de ese turno, pues era una persona muy difícil. Y un día, andando ella por ahí, yo me puse a pensar sobre las situaciones y se me ocurrieron algunas ideas que me resultaron graciosas en mi mente. El haberme sonreído para mí mismo fue suficiente para que la persona reaccionara violenta y agresivamente. Y bueno, a lo mejor me leyó la mente, ¿verdad? Porque sí tenía razón, estaba pensando en ella, pero bueno, dice uno, ¿qué le pasa? ¿Por qué esta reacción? Bueno, eso es llegar a los extremos. A veces nos volvemos tolerantes, pero estar cuidándote siempre, qué dices, cómo lo dices, a quién se lo dices, qué tan explícito eres en lo que dices o qué tan concreto, no es cómodo, no te sientes en tu lugar y eso te va dañando la salud. Definitivamente, el no estar a gusto daña la salud. Fíjese, doctor, que a veces nos platican que tenemos que tener cuerpo sano para tener la mente sana. Y mucha gente practica ejercicio, se va, corre, camina, hace pilates, hace yoga, hace una serie de aspectos, pero aún así el problema físico de las personas está relacionado con un problema de enfermedad física, porque no solamente es que corras, que camines, que hagas yoga, sino que tienes que tener el balance adecuado de tu ejercicio. ¿Es así, doctor? Sí, estoy de acuerdo. Además, ¿por qué tenemos que hacerle caso a los griegos en forma absoluta? ¿Y por qué no decir en mente sana, cuerpo sano? En lugar de al revés, ¿verdad? Cuerpo sano en mente sana. Bueno, como lo quieras ver, son equilibrados, como bien dices, Alfredo. Las dos cosas tienen que estar bien equilibradas. Si nosotros no decidimos ser felices por principio de cuentas, de acuerdo a alguna información vasta que he leído sobre la felicidad y que he terminado adoptándola como propia, para mí la felicidad es una decisión personal. Yo quiero ser feliz, voy a ser feliz. Que me agreden, yo sabré cuánto permito que esa agresión me quite o no me quite mi felicidad. Es cierto que habrá cosas en mi entorno que favorezcan y faciliten el ser felices, el reír, el estar contentos, y habrá cosas que lo limiten, pero es mi decisión saber hasta dónde permito que me dañe aquella situación, ¿verdad? Entonces, sí, dentro de las relaciones humanas es lo más complejo, lo más difícil, y sí, si no somos cuidadosos, podemos caer en el juego, engancharnos en esas relaciones tóxicas y terminar dañándonos. Eh, Hay trabajos publicados de gente con enfermedades terminales científicamente demostradas como cáncer y a veces sin ninguna otra explicación más que cambios de actitud en el manejo de la mente, logran que el individuo no le podamos detectar posteriormente su cáncer. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a mí no me queda más explicación que la mente, el estado cerebral, permite que se liberen una serie de mediadores químicos que a su vez generan una cascada de reacciones que inhiben o estimulan al aparato inmune, por ejemplo, defendiéndonos o haciéndonos susceptibles
de muchas enfermedades, incluidas algunas tan graves como el cáncer. Fíjate, eso es muy importante en el ámbito de la relación con las personas. Por eso, dentro de los principios del Reiki, que es lo que manejamos, es precisamente no te enojes. Es uno de los principios para poder lograr la felicidad, así como usted lo está diciendo. Sé que usted no conoce mucho de Reiki, pero le estoy comentando. Uno de los principios básicos es no te enojes y no te preocupes. Esos dos principios fundamentales es lo que genera ese aspecto de la cascada de acciones químicas que suceden en el cuerpo para que uno logre la felicidad física, pues lo vamos a pensar, y a lo mejor mental. Pero, ¿qué le parece si vamos platicando de algunos elementos? Vamos a ir poniéndole nombre a lo que hay en el entorno. La alimentación, doctor. La alimentación, hay muchas cosas que se dicen. Que si eres vegano, que si eres vegetariano, que debes de tomar 2 litros forzosamente de agua al día, que son una falsedad de ese tipo de cosas, a veces descalcifica uno dependiendo del peso. Platíquenos un poquito de la alimentación. ¿Por qué a veces llegamos con una serie de creencias que nos dice el entorno de los medios de comunicación, el entorno de los amigos? Mira, aquí haz la dieta de la luna, aquí haz la dieta de esto, y entonces empezamos a meter a nuestro organismo circunstancias del entorno, y obviamente vienen las enfermedades por desnutrición, por descalcificación, por todo este tipo de cosas. Si nos pudiera platicar, y vámonos así por puntos. Vamos a ver la alimentación, luego vemos otro punto, doctor. Perfecto. De la alimentación, hoy por hoy está demostrado que entre más natural sea, entre menos le metamos de cosas químicas, mejor nos va. Y eso no quiere decir no sazonar, porque en la naturaleza existe la pimienta, en la naturaleza existe el perejil, existe el cilantro, existe, sí, cosas con las que podemos sazonar nuestros alimentos y tener excelentes alimentos sin que estemos metiendo sustancias químicas que a la larga nos pueden resultar perjudiciales. Estoy hablando de los conservadores químicos, por poner un ejemplo. Ahora, de las tendencias alimentarias, yo voy a hablar de una muy específica porque se repite continuamente en mi consultorio. La moda vegana es una moda que puede tener una serie de conceptos válidos, pero no todos. Y resulta que es muy frecuente que yo les diga, es que en esa moda, en ese tipo de alimentación, no estás incluyendo nada de origen animal y hay ciertos principios nutritivos que el cuerpo necesita que solamente vienen en productos cárnicos o en productos animales. ¿Como cuál? Por ejemplo, la vitamina B12. Si quieres, tómatela o inyéctatela, pero de todas maneras esa vitamina B12 provino de un animal. Entonces ya no fuiste tan vegano, ¿verdad? Y ojalá que así se la tragaran y el concepto y se inyectaran o se tomaran su vitamina B12. Y me dicen, yo tengo 2 años o yo tengo 3 años de vegano y analice mi sangre y está perfectamente sana. Sí, es muy probable que así sea, le digo, dentro de 2 años te espero en mi consultorio con una anemia megaloblástica. ¿Y por qué hasta dentro de 2 años? Porque las reservas naturales, si antes comías cárnico normal, hasta le echas la culpa a que esa alimentación era la que te tenía enfermo de todo lo posible, a lo mejor tenías bien llenas tus reservas de vitamina B12 y tardan de 3 a 5 años en agotarse. Hasta que se agotan esas reservas de B12, empiezan a presentarse los signos y los síntomas de una deficiencia de B12. Entonces, te espero para cuando cumplas entre 3 y 5 años de estar llevando tu dieta vegana, seguramente llegarás a mi servicio por anemia megaloblástica. Y de veras, se cumple porque varios de ellos han sido incluso alumnos míos de la escuela de medicina, así tal cual, no obstante que están siendo bombardeados durante muchas materias, bioquímica, fisiología, bueno, etcétera, se aferran a su idea de su dieta vegana estricta al 100%, y sí, efectivamente, 4 o 5 ha sido mi experiencia de que llegan,
tenía razón, maestro. Ya me hice la biometría, ya traigo más de 100 fetolitros de volumen globular, o sea, es un dato de la biometría, y como médicos saben, pues que eso es una anemia megaloblástica. Entonces, las dietas y las tendencias alimentarias que son muy cuadradas, muy estrictas, con márgenes no elásticos, muy prohibitivas, normalmente no van a ser buenas. El humano por naturaleza es omnívoro, o sea, come tanto plantas como frutas, como granos, como carne, y carne de aves o de otros animales. Entonces, ¿por qué querer cambiar algo que genéticamente ya viene prescrito en los genes de todos los humanos? Viene el que necesitamos que nuestra alimentación sea variada y obtenida de la naturaleza. Estamos hablando, doctor, de una alimentación equilibrada en Así todos es. los aspectos, no desde el punto eminentemente de ideología científica para algunos, sino Sí. eminentemente natural y humana. Así es, como está en la naturaleza y como debe de ser, equilibrada, bien equilibrada. Y eso no quiere decir, como dije hace rato, que sea carente de sabor y de sazón. Eso es un concepto muy equivocado. Hace rato mencioné algunas sustancias que son sazonadores naturales, ¿verdad? En Es el ese sentido, colmo. doctor, perdón que lo interrumpa, hablar de equilibrio implica el equilibrio también para cuando existen algunos desórdenes. Por Sí, ejemplo, eres enfermo de colon irritable, ¿sí? Tienes que tener un orden alimenticio diferente, porque si no hay un orden alimenticio diferente, entonces, por más que yo te doy el medicamento, por más que yo te dé terapia complementaria, pues tu problema estará porque no tienes el equilibrio. No se lo dejes a otro lo que te corresponde a ti. de acuerdo. Incluso el tratamiento del síndrome de intestino irritable, que es el nombre médico del colon nervioso o del colon irritable, es un tratamiento en donde se participa en equipo. Sí, hay medicamentos que uno como médico va a prescribir, pero si no va con el nutriólogo a que le dé su dieta adecuada y no va con el psicólogo para saber manejar las emociones que está canalizando a ese tubo digestivo, va a estar coja el tratamiento. Debe ser integral el tratamiento, no solo de esa enfermedad. Yo diría que prácticamente en casi todas las enfermedades, lo primero que se necesita para que el individuo no se enferme, o si se enferma, se cure, es que tenga paz interna. Y recuerden que aquí entran las terapias complementarias. El yoga genera paz externa, paz interna, la meditación genera paz interna y obviamente la terapia de Reiki, que es la que hacemos, también nos ayuda a colaborar. Por eso son medicinas complementarias. No es sustitutiva. Eso era un error para muchos. Yo no puedo quitar todo eso que está diciendo el doctor. Y está hablando el hematólogo, ¿eh? Está hablando porque es un investigador en hematología y está hablando de una persona que le faltan algunas condicionantes alimenticias. Bueno, voy a pasar a otro tema porque si no, nos vamos a clavar en la alimentación. Los productos químicos, doctor. Pareciera ser que, pues, el producto químico, así dices, pues yo no estoy cerca de productos químicos. Y nosotros, los estudios dicen que a veces utilizamos en nuestra casa hasta 40 productos químicos para poder lavar la ropa, para poder desinfectar, para limpiar la estufa, para poner olores en el medio. Todo eso son productos químicos que producen problemas. Esto es algo que se tiene que analizar para evitar problemas de carácter cerebral o de carácter sanguíneo, de carácter incluso de cáncer, doctor. ¿Nos podría hablar esto en torno químico? Claro, claro, y 40 nos podemos quedar cortos, porque hasta en la silla en la que te sientas, si es hecha de materiales a base, por ejemplo, de látex, pues cuánta gente es alérgica a el látex, ¿verdad? Y el látex es un producto que se extrae de forma natural, pero que lleva un procedimiento, un proceso químico de modificación suficiente para que le quite muchas de sus propiedades naturales y lo vuelva un alergeno, por poner un ejemplo. El uso de los insecticidas. Ahorita con los mosquitos se ponen a diestra y siniestra y mi consulta por hipoplasia medular se duplica
y no crean que se los agradezco. Siento una frustración de que hemos fracasado en informarle a la gente que hay muchos productos que no debieran de existir en sus casas porque son sumamente dañinos para el cuerpo. Miren, todo lo que daña a un insecto, potencialmente lo daña a uno también. Estamos hablando de que interfiere un proceso bioquímico de aquel animalito y por eso se muere. Y aunque nosotros en principio teórico no tengamos ese proceso bioquímico, pues teóricamente no tenemos el blanco donde actúa ese veneno y por consiguiente no es un veneno para nosotros, pero eso es muy relativo. Entonces, yo lo veo aquí en mi consulta hematológica, en estas épocas que se utiliza tanto insecticida, como que me duplica la cantidad de pacientes por la toxicidad de estos insecticidas. Y recordemos que con mucha facilidad el ser humano comete errores de evaluación y de criterio. Hace pues, muchos años, creo que en 1948, por ahí, Müller fue galardonado con el Premio Nobel de Química y Medicina por el desarrollo del DDT, gracias al cual pudieron pegarle muy fuerte a las zonas palúdicas y lograron abatir en forma muy importante la prevalencia del paludismo. Se le dio premio Nobel. Hoy en día el producto que le dio el Nobel es un producto químico prohibido por la Organización Mundial de la Salud, porque resulta que es bastante tóxico también para el ser humano. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que nos equivocamos, hasta premio Nobel damos a algo que después tenemos que retirar porque resultó más perjudicial que benéfico. Otro punto, doctor, muy importante, el agua. Nuestro cuerpo está formado de casi el 80% de agua y nos llenamos de información en la comunicación. Mira, toma agua de esta marca, que es la mejor. Se nos olvida que cada vez profundizamos más en la extracción del agua, no somos cuidadosos en reabastecer los mantos freáticos, están todos los mantos contaminados por todos los químicos y toda la tecnología que hay, pero quisiera que nos platicara un poquito de esta contaminación del agua, de la higiene y sobre todo, ¿cuál es la cantidad adecuada de agua o qué tipo de agua es la que tenemos que consumir para poder estar sanos en el ámbito del consumo de agua, doctor? Bueno, empezaremos por el tipo de agua. Tiene que ser agua que tenga contenido mineral, o sea, como el agua que corre, entre comillas, en los ríos, como el agua que encontrábamos en los pozos artesanos o pozos de determinada profundidad. Esa agua no solamente es agua, lleva sales disueltas en ella. ¿Qué sucede cuando yo tomo 3 litros diarios de agua que no lleva nada más que agua? Pues me va a hacer que orine también, es una cantidad parecida de litros, restando lo del sudor y lo que va en las heces fecales. Ponle que de 3 litros termine orinando 1 litro 800. Ese litro 800 ya no es agua, es orina. Y esa orina lleva sales, lleva sodio, lleva potasio, lleva cloro, lleva calcio. De manera que, ¿qué estoy haciendo al orinar? Estoy perdiendo iones. Y al perder esos iones estoy generando un desequilibrio hidroelectrolítico en mi cuerpo. Y en un paciente que tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, pues si yo lo depleto de sodio, o sea, le bajo mucho el sodio, una hiponatremia dilucional, así se llama, acompañada de una baja de potasio, o sea, una hipocalemia, pues rápidamente va a pertenecer al servicio de carnes frías, o sea, se va a anatomía patológica, los refrigeradores para la autopsia y los demás estudios. ¿Por qué? Simplemente porque él solo se mató al tomar un exceso de un agua que no tenía iones y que hicieron que él perdiera sus iones propios. Entonces, el conocimiento de esto es muy importante. Es una de las cosas
que más se le exige al médico internista que domine para poderle dar el grado de internista. Es algo que no puede omitir un nefrólogo, no puede ser nefrólogo si no sabe de esos iones y de esos equilibrios, porque de eso se ha muerto mucha gente y a veces creíamos que había sido un infarto o que no sé cuántas cosas. Y no, fue el agua, fue la cantidad de agua, de un agua inadecuada que estaba ingiriendo el paciente. Lo tenía, vamos, yo recuerdo un caso que se zumbaba 18 litros de agua diarios, estaba, decimos nosotros, en anasarca, o sea, en un gran edema, pero al mismo tiempo estaba deficiente de todos los iones. ¿Por qué? Porque todo lo que orinaba tenía iones de él, porque él tomaba agua pura, agua prácticamente destilada. Oiga, doctor, Entonces, aquí esto es muy interesante. El agua que ahora consumimos normalmente es agua de garrafón, cosa que no lo hacíamos hace 40 años, ¿no? Nos pegábamos a la llave del agua y esto no estaba contaminado, pero ahora está muy contaminada. Ese proceso de purificación le quita sales y en muchas de sí, las ocasiones te deja el agua agua sin sales. ¿Qué es lo exactamente. que pasa? ¿Cómo tenemos que solucionar este problema a través de la alimentación sin meternos a la parte médica de decir, consúmelos adicionalmente, ¿no? Para tratar de cosas naturales como parte del entorno. Ponle fruta, jugo de naranja, jugo de limón, o ahora toca de guayaba, mañana de durazno. ¿Y qué sucede? Que en el jugo de las frutas, ¿qué van? Pues esos iones, que es agua por su proceso de purificación, ha perdido. Estás consumiendo agua, estás consumiendo iones, estás consumiendo un rico sabor, estás consumiendo fibra, estás consumiendo vitaminas, estás consumiendo, no recuerdo si ya dije carbohidratos, o sea, estás haciendo un agua, además de sabrosa, que le has complementado lo que había perdido en su proceso de purificación. ¿Qué pasa con los refrescos, con las sodas, con las bebidas carbonatadas, doctor? Bueno, depende las cantidades y depende muchas cosas. Yo simplemente los invito a que hagan una reflexión. ¿Cuántos años tiene de existir las distintas Coca-Colas y Pepsi-Cola? Desde que yo era niño, recuerdo, y yo ya no me cueso al tercer hervor, este, pues ya había eso, ya había Coca-Cola, ya había Pepsi-Cola, y a la fecha no he visto un solo certificado de defunción que diga que lo mató la Coca-Cola o que lo mató la Pepsi-Cola. Quizá no en forma directa, a lo mejor en forma indirecta, contribuyen cuando se abusa. Yo creo que se ha satanizado mucho a los refrescos. Si fueran tan peligrosos, la gente misma hubiera dejado de consumirlos porque empezaría a establecer la relación causa-efecto. ¿Y la No sé, diabetes en ese sentido? estamos hablando de refrescos endulzados y ahí, bueno, la gente sabe perfectamente que el refresco le ayuda a subir de peso, a engordar y que el sobrepeso y la obesidad son condiciones de morbilidad, o sea, es el pasto seco para el fuego de muchas enfermedades, no solo de la diabetes, sino también de la hipertensión, de las dislipidemias y con ello de enfermedades de la coagulación, como son los infartos cardio, infartos cerebrales, embolismo, en fin. Sí, definitivamente el abuso del refresco que no es light, que no es bajo en calorías o ausente de calorías, definitivamente en forma indirecta contribuye a la muerte de la gente, a la muerte, entre comillas, prematura. Y digo entre comillas porque, pues independientemente de que ahí están los refrescos y se consumen a diestra y siniestra, México es de los países que ocupan los primeros lugares mundiales en consumo de Coca-Colas, la esperanza de vida va aumentando conforme va pasando el tiempo. O sea, decía uno de mis maestros que si analizamos histopatológicamente el cuerpo humano, pues vemos que el humano está diseñado para vivir alrededor de 40 años. Todo lo demás, pues por eso van apareciendo en más frecuencia una serie de enfermedades
que los abuelos y tatarabuelos, pues ni sabían que existían, ¿verdad? El cáncer, pues sí, se oía hablar que existía, que lo habían descubierto, pero ¿quién? ¿Cuántos se morían de cáncer? Y hoy en día es uno de las enfermedades que vemos con más frecuencia y muy relacionada al entorno, justamente al entorno que ayuda a que el individuo alcance una vida más larga, a toxicidades que alteran los mecanismos bioquímicos, inmunológicos, favoreciendo las mutaciones que dan origen a ese cáncer. O sea, estamos hablando de que las personas tienen que tener una alimentación consciente, equilibrada y adecuada para ellos, su peso, su talla, su medida, su entorno, su medio, su trabajo. Aquí hay otro elemento, para que son dos preguntas le voy a hacer en este que le acabo de hacer del equilibrio alimenticio, pero viene uno más, el ámbito de la higiene. ¿Por qué es importante la higiene? No solamente personal, sino la higiene del entorno. Hay personas que están acostumbradas a vivir con perros, con gatos, los besa, los abraza, come con ellos. Qué bueno que los quiera mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto, doctor? Bueno, volvemos a los equilibrios. Si tú eres muy animalero y tú realmente quieres a tus animales y los tienes desparasitados y los tienes vacunados y los tienes libre de enfermedades que te puedan transmitir, pues no te las van a transmitir porque están libres de ellas y los tienes controlados para que no las adquieran. Uno. Por otro lado, existe algo llamado el aparato inmunológico. ¿Crees tú que haya un lugar más sucio, más contaminado que un basurero? Pues como que, pues a lo mejor, pero no se me viene a la mente. Pienso en un basurero y pienso en un foco de infecciones a más no poder. Hay criaturas que nacen en los basureros, crecen en los basureros y no se enferman de lo que se enferma cualquier niño que no esté acostumbrado, digamos, al basurero. Con una visita de media hora que vaya al basurero, regresa ya contagiado de no sé cuántas cosas para poderse hasta morir en su casa. ¿Y qué pasó con el niño del basurero? Pues creó un equilibrio con su ambiente, con su entorno, su aparato inmune responde. Muchas veces el exceso de higiene pareciera actuar contradictoriamente o contraproducentemente. En pediatría, yo lo recuerdo mucho a mi maestro Leonel que nos decía eso, al niño hay que cuidarlo, no sobrecuidarlo. Si al niño no le permitimos que se exponga al ambiente y que comparta su vida con los demás habitantes del planeta, pues el niño pues después va a necesitar vivir en una burbuja, porque no va a tener capacidad de interactuar en ese ambiente. Y bueno, pues es como en nuestras relaciones humanas, a veces te dice la gente, te falta barrio. O sea, hay que aprender de todo y hay que entender todo. Yo recuerdo que en una de las materias, se llamaba Introducción a la Clínica, nos enseñaban terminología del pueblo para que supiéramos traducirla médicamente. ¿Y su papá vive? No, ¿de qué murió? Le dio miserere. ¿Y usted por qué viene a consulta? Es que estoy orinando como agua de nijayote. Y así, una serie de expresiones de pueblo que si no conocemos su equivalencia, seguramente o le vamos a pedir un montón de análisis de más o no vamos a dar con el diagnóstico correcto. Yo sé pues que es muy importante que cuidemos la limpieza, hasta dónde vamos a permitir convivir con los animales. En mi casa, donde yo puedo controlar mi población de mascotas y puedo controlar la población humana, mis hijos o mi pareja, mi esposa, pues, etcétera, pues podemos tener ese equilibrio sin que nos pase nada. Pero el día que van a venir visitas, porque invité a Alfredo a comer a mi casa, ese día no voy a permitir que las mascotas estén ahí, porque yo no sé si Alfredo tiene o no defensas para los bichos que puedan hacer, bueno, con la simple sacudida del que se mojaron de la lluvia el perro,
cuántas cosas aventó al ambiente, cuántas cayeron en tu plato y te las vas a comer y con ellas, pues quién sabe, ¿verdad? O Muy sea, bien, doctor. Y bueno, ya para ir cerrando, porque podemos platicar de pues, todo ese entorno, ¿no? El ámbito laboral, doctor. El ámbito laboral se nos ha hecho creer, y desde mi punto de vista, que las enfermedades laborales son naturales. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú estás más alto de la cúspide organizacional, te vas a morir de un infarto, te vas a dar un derrame cerebral porque tienes mucha presión. Y si tú estás trabajando en las minas, te va a dar el problema de pulmones. Si tú estás, entonces, ¿cómo podemos controlar ese ámbito laboral para que sea equilibrado en beneficio a nuestro entorno y podamos tener la salud? Y ya no me voy a meter en las relaciones humanas, que esto es extensísimo. claro. En ese ambiente, en esa situación de la cuestión laboral, creo que primero no estoy de acuerdo que exista ninguna enfermedad natural y propia de tal trabajo. Lo hemos asumido porque no hemos querido que las cosas se investiguen. Puede que le cueste mucho dinero al patrón, al dueño de la empresa, el darse cuenta que necesita invertir en tales o cuales equipos de protección para su personal minero, para que no tenga neumoconiosis, o que sus líderes, sus gerentes y demás, requiere pagarles una terapia psicológica periódica y pagarles a lo mejor la membresía a un club deportivo para determinados deportes que se le faciliten, que no va a ser el mismo para todos, no a todos les va a gustar el golf, ni a todos les va a gustar el tenis, o sea, a los distintos, para que puedan canalizar aquella carga emocional que los está dañando. O sea, yo sé de culturas como la japonesa que sí ha tenido mucho cuidado o ha cuando menos avanzado, no sé qué tanto falte para llegar a un punto ideal, pero hay cosas tales como que está la foto del gerente y de los distintos funcionarios de la empresa pegados en la pared de un cuarto de catarsis, en donde el empleado llega y agarra una pelota y le avienta pelotazos y pelotazos, sea al gerente general o a su jefe inmediato superior, para descargar su enojo que tiene por algo que le hizo y que siente que es injusto, independientemente si realmente es injusto o no lo es. Pero ya le dio una vía de desfogue, de catarsis. Entonces, hay cosas químicas y biológicas medibles que podemos evitar. En las empresas, las medidas de seguridad se han enfocado fundamentalmente a proteger al cuerpo. Lamentablemente, no veo que haya muchas medidas para proteger la parte emotiva del estrés. Estrés, hablemos del estrés oxidativo, del estrés no el agudo, sino el crónico, que es el que mata, porque el estrés agudo nos permite sobrevivir, nos permite reaccionar al peligro, pero cuando ese estrés se vuelve crónico y estoy en peligro las 24 horas del día, pues sí, me va a terminar matando la liberación de una cantidad excesiva de cortisol y adrenalina y epinefrina, bueno, epinefrina y adrenalina es lo mismo, pero de otro montón de mediadores químicos que me van a terminar causando enfermedades en el cuerpo. Muy bien, doctor. Pues para cerrar, ¿cuál sería su recomendación para el entorno saludable que le pudieran dar a nuestros seguidores? ¿Qué sería ya hablamos del proceso de mosquitos, de plagas, que lo habló desde el principio, hablamos de alimentación, hablamos de hidratación, hablamos de ejercicio, hablamos del estrés laboral y de la adecuada relación con los seres humanos para poder tener ese equilibrio. Pero ¿cómo pudiera usted cerrar y recomendar para tener un entorno saludable? Yo diría que lo primero que tengo que hacer es empezar a detectar qué cosas me molestan en mi entorno y luego empezar a buscar la manera de solucionarlas armónicamente, o sea, en equilibrio con, por ejemplo, me molestan los mosquitos en la noche y no quiero ni debo utilizar insecticidas, pues me pongo un pabellón, o yo sé que ahorita andan mosquitos aquí atrás de mí en mi consultorio, puse un ventilador y les hago una turbulencia aérea tal
que no me pueden picar los mosquitos, ¿verdad? Y no estoy dañando no me estoy dañando yo, ni estoy dañando pues no a nadie más, porque a ti no te va a llegar, eres la única otra persona con quien estoy interactuando. Yo creo que esa es la base. Primero, detectar todo lo que me puede estar generando algún estado de incomodidad para yo ser altamente productivo, ricamente productivo, contentamente productivo. Entonces, una vez que voy detectando lo que me es molesto y buscando la manera correcta, equilibrada, natural, de contrarrestarla o de anularla. No se trata tampoco de llegar al punto de yo soy feliz si me llegara todo directo, solito, caído del cielo, sin necesidad de trabajar, ni de estudiar, ni de esforzarme. Porque bueno, eso también ya es patológico, ¿verdad? Y creo Muy que en bien, el pueblo doctor. de México es frecuente. En todos lados es frecuente. Yo también quisiera que todo se llegara, ¿no? La gente que trabaja, pues el cheque a la casa, dormir. Bueno, los jubilados ya estamos en otro lugar, doctor, pero seguimos trabajando. Pues Bueno, sí, tan antes de... así, Sí, sí, tan adelante. así que si dejamos de hacerlo, Sí, solitos nos estamos empinando a lo que no queremos. exacto, exacto. Pues si yo puedo ser productivo y ser productivo me hace feliz, yo quiero seguir siendo feliz. Claro, claro, Yo doctor. le tenía cierto resquemor a qué me va a preguntar Alfredo. ¿Realmente estoy yo bien preparado para contestar las preguntas de Alfredo? No sé, pero me la juego, qué caray. Pues, la vida es aprendizaje continuo. Fíjense, en todo esto, el doctor tocó algo muy importante que manejaba los principios del Reiki, la felicidad, la búsqueda de la felicidad. El doctor lo mencionó muchas veces en su plática. ¿Y qué es la felicidad? Precisamente un estado de paz, de armonía, y a través de eso desarrollamos nosotros mismos una serie de sustancias químicas en nuestro cuerpo para darnos esa paz y esa salud que tenemos. ¿Qué también nos enseña, qué nos enseñó el maestro que funda esta corriente por ahí en Japón? No te preocupes, ¿sí? No te enojes, sé agradecido con todo este conocimiento que nos están dando, trabaja, ya lo comentó al final. Entonces, todo esto que nos está diciendo el doctor Farfán desde el punto de vista eminentemente científico, con bases químicas, con composiciones de un pensamiento científico, de rigor científico, como es la formación del doctor, no lo han dicho otros filósofos o sabios, pero pareciera ser que no le hacemos caso. Y si lo combinamos con la meditación, que es encontrar a través de la búsqueda de la meditación y de la paz mental, todos estos factores que nos alteran, creo que pudiéramos encontrar una armonía en ese medio ambiente que estamos. ¿Algún último comentario, doctor? No, pues que estoy muy agradecido y que el tiempo se hace chiquito, que esto da para horas y horas y horas, y que de veras es una plática amena de amigos y de ganar, ganar, sumar, sumar, aprender, aprender. Claro. Pues muchas gracias a todos nuestros seguidores. Te esperamos en nuestro próximo programa. Le agradecemos al doctor Farfán su participación y hagan ese análisis que les digo, no solamente se vayan al aspecto filosófico teórico, sino que todo lo que hemos aprendido de este ámbito de medicina complementaria, como el Reiki, o como el yoga, o como el Tai Chi, nos lo da desde el punto de vista científico un profesional, sin mencionar ninguna de estas técnicas que escapan desde el orden científico, desde muchos ámbitos. Nos estamos viendo a todos, nos vemos en el próximo programa. Doctor Farfán, muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Hasta gracias, luego. Alfredo, por la invitación. Hasta luego. Buenas noches.